Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó, y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy en esta primera semana que estamos de Adviento, preparándonos ya para la Navidad, el Señor nos invita a poner los cimientos en la roca firme, y Él es la roca firme. Porque a veces muchos de nosotros decimos que somos cristianos, que somos católicos, porque venimos a misa, porque oramos, y llamamos Señor, Señor, pero no entraremos en el reino, sino aquellos que hacemos la voluntad de Dios. Qué importante es esto. ¿En qué consiste la santidad? ¿En qué consiste hacer lo que Dios quiere? En hacer su voluntad. Pero aunque aparentemente esto parezca fácil, es lo más difícil que tenemos en la vida. Primero, porque nosotros, como dice Pablo, no tenemos que luchar contra el aire o contra el viento, sino primero tengo que luchar contra mí mismo. ¿Y cuál es? Mi ego, mi yo. Es lo que siempre sobresale. Siempre en todas las cosas queremos hacer lo que nosotros queremos, y eso lo que nos lleva a alejarnos de Dios y al pecado. Por eso Jesucristo decía muchas veces: mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Y cuando en el último momento en Getsemaní, cuando veía que se le venía todo encima, la muerte y toda la pasión, dijo: aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y en eso encontramos, queridos hermanos, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, su voluntad. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Pues en la oración. En la oración escuchamos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, vivimos como Jesús, totalmente disponibles y en paz. Muchas veces la voluntad de Dios no es lo que nosotros queremos, y la mayoría de veces, pues la voluntad de Dios o mis caminos, dice el Señor, no son tus caminos. Vamos por un lado y Él nos quiere llevar por otro lado. Pero vemos que el cumplir la voluntad de Dios, el escuchar la palabra y ponerla en práctica, esa es la voluntad de Dios, aplicarla. Como decía hace unos días, la palabra de Dios me sabe dulce, pero cuando baja me sabe amarga. Eso es vivir, cumplir la palabra de Dios. Pero en eso tenemos que fundamentar nuestra vida, en esa roca firme. Hemos vivido tiempos difíciles durante la pandemia y veíamos que mucha gente había puesto su confianza en el dinero, que no servía para nada, en sus fuerzas, que la enfermedad se lo trajo abajo, en sus puestos que perdieron, en los conocimientos que no servían para nada. Pero mi vida no debe estar fundada en lo que pasa, sino en Cristo, que es la roca firme. Recuerdo aquella historia de aquel hombre que naufragó un barco y encontraron un solo superviviente. Dijo: ¿y usted cómo se pudo salvar? Porque yo en medio de la noche nadé y me encontré a una roca, y ahí me aferré. Soplaban los vientos, las olas daban, pero yo me aferré y dije: me van a salvar. Cristo es nuestra roca. A Él tenemos que aferrarnos en momentos difíciles, de tentación, de problema, de crisis que vivimos. El mundo tiene que aferrarse a Cristo, pero si se aferra en la arena, vendrá una ola y desaparecerá todo. Por eso, queridos hermanos, pongamos nuestra confianza, pongamos nuestra vida, pongamos nuestra casa, pongamos nuestra familia, pongamos todo, cimentémosla en Cristo, que es la roca, que es el mismo ayer, hoy, siempre, y que siempre permanece. Que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones para todos.